Capítulo 8. Los poderes del intercambio. En el anterior, dedicado a las guerras del siglo XX, señalé la importancia de esas filosofías de la historia o simplemente de esas representaciones de la historia en el siglo XX que sansimonistas, liberales o marxistas describen a la humanidad como en un progreso necesario de la era de la guerra a la del comercio y la industria. Es sabido que para Montesquieu, por lo tanto, desde la primera mitad del siglo XVIII, el desarrollo del comercio, su extensión y su intensificación crecientes revela un sentido político y moral de fundamental importancia. El comercio forma parte intrínseca de la modernidad, de eso que vemos todos los días, por cuanto es la puesta en práctica de una lógica de la acción colectiva radicalmente diferente de la que prevalecía en las ciudades antiguas y las monarquías modernas. Para decirlo en pocas palabras, el comercio sustituye la lógica del poder desigual y potencialmente guerrero por la lógica del intercambio igualitario y pacífico. Las guerras hiperbólicas del siglo XX no destruyeron esa confianza en los efectos pacificadores del comercio. Por el contrario, suscitaron esfuerzos renovados para garantizar la libertad e incrementar la actuación de los intercambios comerciales. La creación en 1947 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en Ginebra representa la institucionalización, el símbolo eficaz de esa voluntad. Durante el periodo de confrontación con el comunismo, Occidente se definió cada vez más por la libre circulación de bienes, personas e ideas. Era algo natural y políticamente eficaz, pues una vez concluido el gran terror estalinista o los grandes terrores, el carácter opresivo del comunismo se dejaba ver principalmente en las trabas, a menudo las prohibiciones que se oponían a esa libre circulación al construir el muro de Berlín en 1961. El comunismo había puesto a la vista de todos el símbolo más simple y más elocuente de su inhumanidad. Pero al insistir hasta tal punto sobre la importancia, sobre el carácter sagrado de la libre circulación de bienes, de personas y de ideas, los países de la OTAN no actuaban solo en función de la moral política democrática, ni tan solo por las comodidades de la propaganda. Después de todo, la crítica respecto del comunismo habría podido poner el acento sobre otros aspectos poco agradables de este. No, el énfasis siempre creciente sobre la libertad de circulación traducía una inflexión en la concepción que las democracias occidentales tenían de sí mismas, concepción cada vez más y más liberal y comercial, dando entonces a la palabra comercio el sentido muy amplio que tenía en el siglo XVIII y que los términos intercambio, circulación, mejor aún tal vez comunicación, traducirían hoy de modo más apropiado. Los 10 últimos años vieron crecer aún más el prestigio del intercambio y de la comunicación, no solo porque el fin del comunismo acarrió la caída de los obstáculos que se oponían a la libre circulación en Europa, sino también gracias a las innovaciones técnicas que resume la palabra Internet, esa red internacional que pone en relación a todos con todos y todo con todo. Gracias a Internet, cada individuo miembro de la especie puede entrar en comunicación con todos los otros individuos miembros de la especie y con todos los aspectos de la vida del mundo. Muchos de nosotros, incluyendo en principio a quienes toman las decisiones, tienen la sensación de que estos últimos avances
representan un salto cualitativo del comercio. De aquí en más, la unificación de la humanidad a través de la comunicación es un hecho, y un hecho irreversible. Estos desarrollos son realmente muy impresionantes. Al mismo tiempo, recordamos que las esperanzas depositadas por las generaciones anteriores en el comercio fracasaron regularmente. Hay, por lo tanto, que intentar evaluar lo más exactamente posible lo que puede y lo que no puede el comercio. Comenzaría por tratar de describir la lógica del comercio en tanto que éste se opone a la lógica de la política tradicional, de analizar el comercio o el intercambio en tanto que constituye una alternativa a la política o incluso, por así decirlo, una crítica de la política. Luego consideraré la respuesta de la política, la que se reprocha al comercio, analizando algunos de los argumentos de Carl Schmitt en su obra clásica sobre el concepto de lo político. Finalmente, intentaré plantear algunas ambigüedades del intercambio que hacen comprender por qué puede suscitar tanto una hostilidad ciega como una devoción fanática. Concluiré con un planteamiento sobre aquello que me parece un serio riesgo del proceso actual. Comencemos entonces por la descripción de los cambios que el desarrollo del comercio introdujo en la lógica de la acción colectiva. Esos cambios se hicieron visibles a principios del siglo XVIII. Alrededor de 1720, los observadores más penetrantes adquirieron la convicción de que los recursos del orden humano están a punto de cambiar de forma radical. Hasta ese momento el orden entre los hombres descansaba sobre las órdenes. Las órdenes, más precisamente la relación entre las órdenes y la obediencia, eran consideradas como el hecho principal, el eje del orden humano y por ende de la política, en tanto organización visible, variable según los regímenes de la relación órdenes-obediencia, estaba el centro del mundo humano. Eso valía tanto para la polis griega como para Roma, para el desorden feudal como para el orden monárquico del antiguo régimen europeo, por más diferentes que fueran esos regímenes y formas políticas. Ahora bien, en el siglo XVII aparece un nuevo orden, se abre un camino, un nuevo tipo de orden, un orden que no se basa en las órdenes. ¿En qué se basa ese orden inédito? Se basa en lo que se llama, con un entusiasmo creciente a partir del siglo XVII, interés. En el orden antiguo, los ciudadanos, los miembros de la sociedad, vivían tolerablemente bien juntos porque, o cuando aquellos cuyo deber era obedecer obedecían, pasablemente a aquellos cuyo deber era dar órdenes. En el nuevo orden, los ciudadanos, los miembros de la sociedad, viven tolerablemente bien juntos. De hecho, viven mejor que en el orden antiguo. Viven cada vez mejor porque, o cuando, todos tienden a obedecer la misma regla, una regla que no es una ley a la manera antigua, una ley que venía de lo alto verticalmente, sino una ley que es sobre todo un consejo, un motivo que nace en el seno mismo de la gente, la regla del interés bien entendido. En el orden antiguo, los motivos para actuar tendían a llegarle siempre a la gente desde el exterior y desde lo alto. Las órdenes de sus superiores, las finalidades de la naturaleza, la ley de Dios. En el nuevo orden, los motivos para actuar tienen nacimiento en el propio individuo que hace uso de la razón para descubrir qué es bueno para él y de su libertad para ir en busca de los medios más económicos para lograr su objetivo. Antes de precisar las consecuencias de ese cambio fundamental
en los motivos de la acción humana, se impone una salvedad. Ese cambio no hace más que marcar una tendencia. Jamás llega a término, jamás se acaba. Dicho de otro modo, la orden vertical no desaparece de la vida de todos los hombres, pero se acota cada vez más, pues las sociedades son cada vez más independientes y es también cada vez más racional o en todo caso cada vez menos autoritaria, pues quienes mandan, en principio los jefes políticos, se dan cuenta cada vez más que su interés, bien entendido, es respetar lo más que se pueda, de un modo ostensible, el interés bien entendido de sus conciudadanos o incluso de sus súbditos. Montesquieu escribe: hizo falta, a partir de entonces, que los príncipes se manejaran con más sabiduría que lo que hubieran podido pensar, pues por el acontecimiento los grandes gestos de autoridad se consideraban tan equivocados que es una experiencia reconocida que tan solo la bondad del gobierno otorga prosperidad. Ya comenzó la cura contra el maquiavelismo y uno se cuidará todos los días. Hace falta más moderación en los consejos. Lo que en otro tiempo se daba en llamar golpe de Estado no sería hoy, independientemente del horror, más que imprudencia. Es motivo de alegría para los hombres estar en una situación en que, mientras sus pasiones les inspire la idea de ser malvados, su interés les impida serlo. En el sistema comercial, los miembros de la sociedad se comportan cada vez más con menos pasión, cada vez más racionalmente, no porque se hayan convertido en intrínsecamente sabios, sino porque toman cada vez más conciencia de su interés y porque el sistema está concebido precisamente para la satisfacción de sus intereses. Chateaubriand, a comienzos del siglo XIX, forjará una expresión característica y destinada a perdurar cuando hable de los intereses materiales y morales de los miembros de la sociedad. Por cierto, esas pasiones nunca desaparecen por completo, subsisten sin dudas en las sociedades tradicionales, en aquellas que no están todavía claramente comprometidas con la actividad comercial, que siguen obedeciendo a la lógica antigua y por lo tanto en las relaciones entre esas sociedades y aquellas en las que el comercio está desarrollado, pero subsisten también en el interior de las sociedades desarrolladas, donde los hombres siguen siendo impulsados hasta cierto grado por su sentido del honor, por el patriotismo, por la cólera, etc. De manera que el poder vertical no desaparece por completo de las sociedades políticas modernas, aún en las más dedicadas al comercio. Los Estados Unidos son un buen ejemplo de ello. Las compañías petroleras estadounidenses desean, interés bien entendido, concluir contratos comerciales ventajosos cada vez que eso es posible. Quieren tratar con Libia, Irak o Irán, países productores de petróleo. El gobierno estadounidense considera que esas relaciones son tan inmorales como inoportunas, aumentarían los recursos y, por lo tanto, la capacidad de causar daño de regímenes a los que considera peligrosos. De hecho, los designa rogue states, estados delincuentes. El presidente de los Estados Unidos firma entonces una Executive Order que prohíbe sin más a las empresas estadounidenses cerrar tratos o comerciar de algún otro modo con ese país. Tenemos aquí un buen ejemplo de cómo se contradicen eventualmente la lógica horizontal de interés comercial y la lógica vertical del poder político. Vuelvo al tema principal de esta primera parte,
que es la lógica de la acción colectiva y sus efectos en el sistema comercial. Sin duda, una de las consideraciones más importantes es que la lógica comercial es radicalmente igualitaria. El comercio presupone la igualdad. El comercio es la profesión de personas iguales. Montesquieu escribe esto en el marco de un análisis de la aristocracia y destaca que en ese régimen los nobles no deben ser autorizados a practicar el comercio, pues su superioridad social les daría demasiadas ventajas sobre sus competidores y les haría fácil la concreción de monopolios. Los contratantes deben ser de idéntica condición. Si no fuera así, la lógica social desigual falsearía inevitablemente la lógica comercial. Al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, cuando la lógica comercial es fuerte y está bien comprendida, la participación de los nobles en la vida comercial, en vez de aristocratizar el comercio, comercializará y por lo tanto democratizará la sociedad. Los historiadores atribuyen el avance político de Inglaterra en comparación con Francia al hecho de que los nobles ingleses se aplicaron vigorosamente al comercio, mientras que los nobles franceses estaban paralizados por el miedo de rebajarse. La lógica del comercio que presupone la igualdad produce, desde luego, desigualdad, pues en esa actividad algunos triunfan más que los demás. Esta última desigualdad, dado que resulta de la lógica de los contratos, no contradice en principio la igualdad de base, al menos a condición de que la competencia no sea eliminada, pues el monopolio restablecería una especie de aristocracia de nueva índole. De este modo, volvemos a encontrar los problemas analizados por Tocqueville cuando procuraba evaluar los riesgos del desarrollo de una aristocracia industrial dentro de la sociedad democrática. Otra salvedad acerca del tema de la igualdad, si se dejan de lado las esperanzas depositadas en los efectos transformadores para el hombre de la propiedad colectiva de los medios de producción, el proyecto comunista consistió en suplantar con el poder vertical, bajo el nombre más eufónico de planificación, entre comillas, el contrato horizontal entre agentes económicos. Los anglosajones hablan de command economies, allí donde los franceses hablamos de economías administradas. El comunismo volvió a introducir la lógica política bajo la forma más sumaria, más militar en el interior de un sistema económico, la economía moderna, que no prospera más que cuando los agentes están en posición de actuar según su interés y, por lo tanto, de tener en principio un interés y poder evaluarlo. Según algunos historiadores, lo señalado al pasar la concepción leninista de la economía socialista fue menos inspirada por las imprecisas sugestiones de Marx que por la entonces reciente experiencia de la economía de guerra alemana bajo la dirección de Rathenau. Luego de la tendencia a la igualdad, el otro aspecto de la nueva lógica al que conviene prestar atención es lo que se podría llamar la tendencia a la globalización. Ya lo he señalado, la política con su continuación bélica, siempre posible, es territorial y territorializadora. Implica un territorio con sus fronteras, un territorio al que presupone y produce. Por ejemplo, la soberanía del rey de Francia o de la República se ejerce en Alsacia, en la orilla izquierda del Rin. En la orilla derecha, la soberanía es del emperador
o del Estado federal alemán, lo que es una condición y una expresión de lo político. El territorio con sus fronteras es un problema para el comercio, una traba. En la frontera, los bienes, como las personas, son detenidos. Las personas son identificadas a veces, revisadas. Los bienes son contados y evaluados. Sus propietarios deben pagar derechos de aduana, etc. Desde luego, en los periodos en que el libre comercio tiene el favor de la opinión, en todo caso de los gobiernos, hay un esfuerzo por disminuir o incluso suprimir los derechos de aduana para facilitar la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras políticas, por hacer lo más posible como si no existieran fronteras políticas. Así, queda de manifiesto la contradicción entre ambas lógicas. El horizonte último del libre comercio es llegar a un mercado único para todos los bienes y servicios, que se confunda con el planeta. En la lógica comercial, el mundo entero no se compone más que de un solo estado, del que todas las sociedades son miembros. Esa independencia, que es tendencia y esencia del comercio, puede ser vista en su relación con el poder político como destructiva o, por el contrario, saludable. El juicio varía conforme a épocas, regímenes, circunstancias, opiniones. La lógica del orden político es autárquica. Ya lo hemos hecho notar al estudiar La Nación. Ahora bien, comenzar equivale a volverse dependiente de quienes lo acompañan. Es, por lo tanto, perder la autarquía, es exponerse. Por ejemplo, pueden cuadruplicar de un día para otro el precio del petróleo que nos venden. Desde luego, la correlación no es tan simple. Un comercio activo aumenta los recursos generales del cuerpo político y, en consecuencia, lo vuelve capaz de afrontar las circunstancias difíciles preservando su independencia. El comercio, contrario a la autarquía, en el sentido estricto del término, muchas veces puede reforzarla, si es que la definimos de manera menos mecánica. Lo que no cambia es que el propósito de la independencia política no deja de chocar contra la lógica del comercio y que aun si la tesis que acabo de mencionar fuera verificada retrospectivamente, su verdad no es tan necesaria ni tan evidente como para que se considere que el hombre político a su cargo siempre contraría la tendencia a la autarquía propia del orden político. Ya hice esa salvedad. Para la mayor parte de los países, hasta el día de hoy o fecha reciente, el comercio internacional no representó más que una porción relativamente débil de su actitud económica general. Uno de los problemas es saber si el movimiento actual de la globalización va o no en camino de cambiar radicalmente ese estado de las cosas. Por otra parte, podemos alegrarnos de que la lógica del comercio ponga trabas a la lógica de la independencia política, por cuanto suscita y legitima la independencia de los jefes políticos respecto de ciertos intereses elementales de la sociedad que está a su cargo. Podemos, por lo tanto, alegrarnos, como lo hace Montesquieu en el pasaje que cité, de que los responsables políticos sean forzados, incluso por su propio interés, tal como la lógica comercial los lleva a concebir a abstenerse de medidas violentas o partidistas que les sugieran su ideología o sus pasiones. Como el miedo a una catástrofe afecta la balanza de pagos o el tipo de cambio, esto apartó a más de un político de adoptar una medida que habría hecho mucho daño a la sociedad. Está claro,
Al mismo tiempo que cuando la lógica política se intensifica, cuando las circunstancias y pasiones políticas cristalizan, la lógica comercial pasa a un segundo plano. Montesquieu da un ejemplo fascinante del papel salvador del comercio cuando la política es poco racional o incluso homicida. En el capítulo 21 del Espíritu de las Leyes, titulado Cómo el comercio se abrió camino en Europa a través de la barbarie, alude a la triste condición de los judíos durante la Edad Media en Europa. El préstamo a interés estaba prohibido a los cristianos. Sin embargo, era indispensable para la vida social. Los judíos se ocupan de eso y por lo tanto se enriquecen. Sus riquezas tientan la ambición de los príncipes que los saquean y maltratan. Montesquieu escribe entonces: sin embargo, se vio al comercio salir del seno de la vejación y de la desesperación. Los judíos, proscritos sucesivamente de cada país, encontrarán la manera de salvar sus bienes. Por ello, fijaron de entonces el valor de sus órdenes de pago, pues el príncipe que quisiera desprenderse de ellos no estaría por eso de humor para deshacerse de su dinero. Inventaron las letras de cambio y por ese medio el comercio pudo eludir la violencia y conservarse en todas partes. El negociante más rico no tenía sino bienes invisibles que podían enviarse a todas partes y no dejaba rastro en sitio alguno. Poco importa aquí que Montesquieu se equivoque sobre las circunstancias de la invención de la letra de cambio. Lo que nos interesa es su tesis general, que se refiere a la significación política y moral del comercio. El comercio, más precisamente, los medios de comercio, simbolizados por la letra de cambio, ha permitido, al hacer invisible los bienes, eludir la violencia. Así, príncipes, políticos, quienes ejercen la fuerza material y visible, descubrieron los límites de esta fuerza. Así, desempeñó el comercio un poderoso papel civilizador. Este ejemplo resulta más denso de sentido para nosotros de lo que podría resultarle a Montesquieu, pero da un sentido más ambiguo. La historia moderna del pueblo judío nos obliga, sino a rechazar el análisis de Montesquieu, al menos a moderar la confianza que podamos tener respecto del mecanismo que él describió admirablemente. En efecto, lo que salvó a los judíos en las épocas de las que habla Montesquieu los perdió en el siglo XX. Esos bienes invisibles que poseían algunos de ellos, esa ausencia de territorio propio, se convirtió en el motivo o en el pretexto de una nueva y más terrible persecución. Se reprochó a los judíos el ser apátridas, y como el territorio del comercio es todo el universo, y los judíos, por las razones que dio Montesquieu, desempeñaban o parecían desempeñar un gran papel en los intercambios, se imaginó una dominación mundial e invisible de los judíos, idea que se convirtió en uno de los elementos principales del antisemitismo moderno. El antisemita invierte la visión de Montesquieu. Allí donde éste veía un dominio de actividad que escapaba a la lógica política, el antisemita descubre una política oculta que gobierna en las sombras a las naciones. Se trata, por supuesto, de una imagen fantasmática, como decimos hoy, pero que nos obliga a reconocer los límites del intercambio, al diseñar la posibilidad de una vida sin territorio y sin gobierno político. El comercio suscita la reacción
de quienes desean ver a aquel que manda y a aquel que obedece. Esos planteamientos no alcanzan, por cierto, para explicar cómo esa imagen fantasmática se convirtió en deseo y proyecto de exterminio con el nazismo, pero ponen en evidencia, creo yo, un aspecto fundamental de la situación general en la que se desarrolló el nazismo. En todo caso, después de la Shoah, los judíos sintieron la necesidad y el deber de crear o recrear un cuerpo político que habría de ser el suyo propio, dotado de un territorio visible, con fronteras fijas y reconocidas. Debieron defender o adquirir cada parcela de ese territorio por las vías ordinarias de la política y de la guerra. La historia del pueblo judío, que mostraba para Montesquieu los poderes del intercambio cuando se trata de escapar a la violencia, para nosotros más bien da cuenta de la necesidad y la irreductibilidad de lo político cuando un pueblo quiere defender su seguridad y su dignidad.